Hola. Antes de empezar, recuerden que estas historias no son de mi autoría. Todos los créditos van para su respectivo creador, y el link original estará en la descripción del video. Ahora sí, disfruten de la historia. Capítulo 41. El tercer portador de la espada sagrada, 13. Comienzo de la historia, la puerta se cerró de golpe con un tono ominoso cuando dos hombres salieron de un apartamento, con finas arrugas que denotaban preocupación en sus rostros. Un hombre mayor y un joven con una brillante espada sujeta al costado vieron de inmediato el complejo de apartamentos de 3 pisos que se encontraba enfrente y la escalera que descendía hacia una calle estrecha por la que pasaba un flujo constante de gente. Lo más llamativo fue que la mayoría eran faunus, y sus ojos se detuvieron solo unos instantes en la llamativa luz que salió repentinamente de un apartamento discreto. Acompañados de un murmullo curioso, un simple desdén o indiferencia, los transeúntes habituales se mantuvieron al margen y se marcharon, no sin antes elaborar una teoría en su mente en relación con el individuo uniformado apostado justo debajo de la escalera. La presencia de hombres uniformados no augura nada bueno para los faunus en estos tiempos. Alex, encabezando la marcha, bajó las escaleras. Sus pasos eran pesados, ya que los escalones de acero resonaban como campanas a cada paso. Tras él, sumándose a la cacofonía de ruidos metálicos, el rostro inquieto del profesor Port se hizo visible. Joven, debo confirmarlo. ¿De verdad tiene intención de asesinarla si ella, imprudentemente, le pide tal cosa? Antes de que Alex pudiera responder, el profesor Port añadió: primero, pondré a la angustiada madre al mando del oficial. Su voz cobró fuerza. Si bien admiro su determinación, que me recuerda a mi juventud, me opongo rotundamente a que cometa semejante crimen, sobre todo cuando ella puede salvarse. Tras un suspiro y aminorando el paso al bajar las escaleras, Alex giró la cabeza para encontrarse con la mirada del profesor Port con una expresión estoica y decidida en el rostro. Sí, después de pensarlo bien, todavía me llama, lo haré. Quizás valga la pena vivir. Quizás no. Por experiencia, sé lo horrible que es que te nieguen el descanso. Así que, ¿quién soy yo para impedir que alguien que realmente quiere morir? Asintiendo con la cabeza, mencionó con los labios apretados, admitiendo: es puramente egoísta, diablos, podría haber empeorado las cosas al venir aquí a disculparme para arreglar las cosas según mi punto de vista. En cualquier caso, me da igual si se suicida o no. Pero por mi error, si me lo piden, tendré que asumir la responsabilidad. Él suplicó sinceramente: por favor, permítame hacer lo que tenga que hacer si llega el caso, profesor. Eres un necio, ignorante e insensible, maestro. Sin embargo, hay que reconocer que en esa alma desobediente tuya hay algo de valor y nobleza. Un subproducto de tu cercanía a Excalibur, sin duda. Haciendo caso omiso de las tonterías de esa alimaña, Alex se encontró con el ceño fruncido del profesor Porps. El profesor pronunció una simple frase. Eso es bastante, le costaba expresarlo con palabras, una perspectiva bastante desalentadora, señor Andrite. Casi le dirigió una mirada de lástima, preguntándose qué habría vivido el joven para tener semejante estado de ánimo. A mí me funciona. Se encogió de hombros y siguió bajando las escaleras, con la mirada fija en la figura despreocupada de su pequeño guía. Apoyado en la fría barandilla de acero al pie de la escalera, vestido con el uniforme y el gorro característicos de la policía de Vale, que ocultaban una espesa cabellera verde, contemplaba con desgana el cielo anaranjado que se oscurecía, mientras una ligera brisa mecía el humo de su cigarro. Al reconocer a sus dos curiosos pupilos por los pasos, el policía preguntó con aire de complicidad, sin girar la cabeza ni pestañear: ¿cómo les fue en la charla? ¿Tengo que llevar a alguno de ustedes dos al hospital? Suspiró y, con un tono de diversión algo cínica, añadió: no hay furia comparable a la de una madre desconsolada. Y aquí en Vale abundan las madres desconsoladas. Tras dar otra calada a su cigarro, entrecerró los ojos al ver las dos figuras familiares que aparecieron ante él, de pie frente a él. Aunque debo admitir que intentar disculparse con una madre afligida cuando uno es el responsable de su muerte, sea escoria del colmillo blanco o no, requiere mucha desfachatez. El policía se burló, con la mirada penetrante brillando de diversión. Y también una considerable falta de neuronas. El tono del profesor Port fue mesurado y profesional. Señor Gray, en lugar de hacer comentarios desconsiderados e inútiles, ¿le importaría hacer su trabajo y atender a la madre afligida que está a punto de quitarse la vida?
La calma y la diversión de Gray no flaquearon ni siquiera ante esa petición tan sombría, mientras se impulsaba desde la barandilla para ponerse de pie en toda su altura, una cabeza más alto que Alex y el profesor Porps. Me temo que estoy un poco sobrecualificado para eso, mi trabajo no es cuidar de una llorona madre colmillo blanco. Entonces, ¿por qué estás aquí? El tono de Port dejó de ser profesional y se tornó cortante y peligroso. Su aura vibró, y como si estuviera cuidadosamente controlada, el aire se volvió denso y pesado. Era una faceta del excéntrico profesor Port que Alex nunca había visto antes. Aquello casi le hizo creer algunas de las historias de los días de gloria de Port como cazador, mientras sus ojos color ámbar se abrían ligeramente. Sin inmutarse, Gray sacó su cigarro y señaló con él la figura distante e indiferente de Alex. Para vigilar eso, dijo con una amplia sonrisa. Inclinó la cabeza y preguntó con una total falta de tacto y profesionalismo. Eres una cosa, ¿verdad? Porque todo lo que he visto y oído sobre ti, vaya. Agitó la mano con una gota de sudor genuina. Claro. Alex asintió sin cambiar ni un ápice de expresión. Pero ahora estoy preocupado, ¿sabes? Este pequeño fiasco me da a entender que, de hecho, eres algo humano, al menos en lo que respecta a tu comportamiento. No le respondas, por lo que veo, sí, así es. Pero, ¿por qué es eso un problema, exactamente? Alex asintió una vez más. Como si esperara esa pregunta en particular, el sonriente Gray respondió. Sería mucho más fácil si fueras una cosa. Las fuerzas de la naturaleza son invencibles, pero bastante fáciles de sortear. Como sabes, Goramu tiene un camino y un ciclo específicos. El comercio y los viajes se adaptan a su comportamiento natural, que no ha cambiado en milenios. Pero una fuerza de la naturaleza humana. Verás, nuestro nuevo jefe está bastante nervioso ante esa posibilidad, sin rencores, ¿verdad? Mientras Alex procesaba el significado y la insinuación durante un buen minuto, Port aprovechó la oportunidad para replicar. No harás más preguntas. Alex Andrite es estudiante de la Academia Beacon y tiene una especialización secundaria. Gray le hizo un gesto para que se callara. Pero solo estamos charlando amistosamente, ¿no? Le estoy contando mis pensamientos y preocupaciones, y él es libre de responderme o ignorarme según le plazca. No seas tan tacaño, viejo. Asintiendo con la cabeza, Alex respondió a las palabras de Gray con una expresión despreocupada. Lo entiendo, no hay resentimientos. Simplemente sé razonable, y yo haré todo lo posible por serlo también. Parpadeando, Gray se tocó la barbilla de forma extraña con el cigarro encendido, tarareando. así que es así, ¿eh? Alex también parpadeó, asintiendo simplemente. Es así. Entre risitas, Gray dio por terminada la conversación. Bueno, me parece bien. Te doy un impresionante 6,5 sobre 10, monstruo de bolsillo de Offpin. Bromeó, añadiendo. La bonita espada suma como un punto más simplemente por provocarme mariposas en el estómago con solo mirar esa pieza de museo. Excalibur, afirmó Alex con tono devoto. Otros 0,5 puntos por el nombre tan chulo, no pensé que una cara tan aburrida como la tuya fuera capaz de algo así. Se dio la vuelta y comenzó a pasear junto a la pequeña multitud que se estaba formando con los ocupantes más destacados. Ignorando las miradas, añadió. Entre los tres, se supone que debo vigilarte el resto de su estancia en la ciudad, pero tómelo como un gesto de buena fe de mi parte. Sin que nadie se lo pidiera más, el excéntrico policía, si es que ese era su verdadero rango, se alejó con paso firme, desapareciendo entre la multitud de la estrecha calle llena de faunus que lo miraban fijamente. Con un tic en el ojo, Port admitió con auténtica indignación. Ni siquiera ha pasado un mes desde que el director Ozpin se fue, y la policía está plagada de incompetencia. Dicho esto, comenzó a marcar en su dispositivo móvil para pedir ayuda para la madre afligida. Alex expresó su sincera opinión sobre el hombre. Es un poco imbécil, ¿no? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Insensible es el término más preciso, señor Andrite. Port lo corrigió con veneno, sin ocultar ni una pizca de su desprecio por aquel peculiar policía. Mientras el sonido del pergamino de Port rompía el silencio entre alumno y profesor, Port dijo. Antes de regresar a Beacon, todavía tenemos tiempo. Como creo firmemente en el refuerzo positivo para mis alumnos, por vuestro esfuerzo, ¿os gustaría cenar? Yo invito. ¿Qué soy? ¿Un perro? Fue un pensamiento que le cruzó la mente por un instante. Al instante siguiente, la repentina sugerencia de comida despertó su apetito sobrenaturalmente saludable y eliminó cualquier atisbo de orgullo en su persona.
¿Me estás invitando? ¿En serio? Preguntó Alex con un poco más de emoción que en su tono anterior, que era inexpresivo. Jajaja. Claro, tengo una reputación que mantener. Alex y el profesor Port se encontraron en un restaurante rústico especializado en carnes, ubicado entre el distrito comercial y la zona residencial, donde se alojaban los presuntos faunos, que vivían aislados, justo después de un puente que cruzaba el río. El lugar estaba bastante lleno, y el ambiente se llenaba de conversaciones, risas y un aroma a carne ahumada que hacía salivar. Aquí se recibían menos miradas que en las calles, pero Excalibur seguía siendo tan llamativo como siempre. Pero, haciendo caso omiso de las miradas extrañas, el otro elemento que llamaba la atención eran los 5 platos vacíos y las 4 tablas de cortar de madera que antes contenían los mejores cortes de carne. Por cierto, solo uno de esos platos pertenecía al profesor Porps. Ahora, siendo el que tan orgullosamente se proclamó a sí mismo como el que pagaría por este gran festín, un festín dirigida en su mayor parte por un chico de 17 años, cabría esperar que Port estuviera bastante angustiado, conmocionado o quizás consternado. Incorrecto. La risa estruendosa y altiva de Port resonó en el restaurante. Ja 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 ja. Come, jovencito. Así crecerás grande y fuerte como yo. Ja 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 ja. Al parecer, al menos en apariencia, Port tenía mucho dinero. Ozpin paga muy bien, la verdad. Gracias. Alex agradeció sinceramente con un pulgar hacia arriba mientras mordisqueaba una costilla de res entera. Mientras jugueteaba con su orgulloso bigote, Port expresó sus sinceros pensamientos. Te lo mereces, jovencito. Come y anímate, hiciste bien en soportar la última de las 2 visitas. No esperaba una reacción tan alarmante. Es una bendición y una maldición a la vez que aún quede algo de ingenuidad en estos viejos huesos. De acuerdo con la opinión de Port, Alex comentó, en el caso del señor Antoine, lo que pasó fue que lo echaran de casa. Pero claro, no creo que se pueda comparar a una madre soltera y solitaria con una familia numerosa y feliz de 10 miembros por una sola persona problemática. Sin duda, la diversidad de reacciones es comprensible. Sin embargo, lo manejaste con valentía, siéntete orgulloso, joven. En realidad no, pero bueno, gracias. Alex no parecía estar de acuerdo con eso de enorgullecerse de ello, pero aceptó el elogio. Y así, simplemente continuó royendo el hueso vacío con desgana. Sabiendo que no importaba cuánto o con qué fuerza intentara raspar los restos de carne del hueso hueco. Sabiendo que no importaba cuánto más lo dañara, empeorando su estado prístino, buscando algo que no estaba allí. Su hambre jamás se saciará con un acto vacío. Pero para él, todavía tenía significado. Continuará. Capítulo 42. El tercer portador de la espada sagrada, 14. Comienzo de la historia, la luna fragmentada pendía sobre el campus de Beacon con un brillo centelleante, bañando sus vastas instalaciones con su luz resplandeciente, reemplazando la del sol que se había puesto hacía poco. Sin duda, realzó el paseo de Alex de regreso a su habitación en la residencia estudiantil después del banquete. Mientras sus ojos recorrían el campus, prácticamente vacío, y solo veía a unos pocos empleados y estudiantes de segundo año que deambulaban a esa hora del día, Alex no pudo evitar reprimir la sombría sensación que lo invadía. La comida solo lo había distraído, un respiro temporal y dichoso de su confrontación con la madre de su víctima. Él sentía que era solo cuestión de tiempo hasta que ella le pidiera que cumpliera su palabra, que cumpliera su promesa. Suspiró. Realmente no quiero hacerlo, admitió con naturalidad mientras sus pesados pasos resonaban en el silencio. Su firme agarre sobre la empuñadura de Excalibur, que descansaba tranquilizadoramente a su izquierda, no hizo más que aumentar en intensidad. Aún así, había decidido hacer lo que debía. Mientras caminaba, sacó su pergamino del bolsillo derecho. Alex casi esperaba un mensaje de texto o una llamada de esa pobre mujer solicitando una ejecución. Solo para encontrarse con una visión desconcertante y, sin duda, inquietante. Alex arqueó una ceja de lo más desconcertada cuando la pantalla del pergamino se abrió con el más elegante saludo. 3 llamadas perdidas de Weiss. 2 llamadas perdidas de Pirra. 8 llamadas perdidas de Nora. 1 llamada perdida de Ren. 4 llamadas perdidas de Ruby. Y, lo más extraño, más de 100 mensajes sin leer en su chat grupal compartido entre los 2 equipos. Un chat grupal que había permanecido en silencio desde el incidente de Mountain Glen, sin cambios, y sin que siquiera se hubiera añadido a Jaune al grupo. Parpadeó una vez, 2 veces.
¿Qué está sucediendo? En lugar de centrarse en atiborrarse de comida, habría sido mucho más productivo prestar al menos un mínimo de atención a sus fuentes de información. ¿Y si resulta ser un desastre, maestro? ¡Qué negligencia! Las palabras de la alimaña pasaron desapercibidas, mientras el ojo de Alex se contraía, su estoica línea delgada fue reemplazada por un ceño fruncido de frustración. Te juro que es una cosa tras otra. Sus pasos se aceleraron mientras simultáneamente llamaba al viejo y confiable. Sonó durante unos segundos antes de que una voz femenina respondiera, extrañamente rodeada de ruido y notablemente incómoda. Ven al campo de entrenamiento. A los lugares de combate. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de la conclusión a la que había llegado Alex. ¿Quién está peleando? Jaune y Yang. Tras hacer una pausa para comprender la situación, Alex exhaló por la nariz. ¿Necesitas ayuda para separarlos? Alex no podía imaginarse un escenario en el que eso supusiera un problema. Sin embargo, fue lo primero que se le ocurrió. Expresó su opinión sin rodeos. ¿Es la típica pelea en el pasillo de la escuela? Pirra se lamentó. No es eso, pero no tiene buena pinta. Su tono contradictorio era tan claro como el cielo nocturno. No se trataba simplemente de detener la pelea, ni parecía ser una riña infantil. Él asintió. De acuerdo, ya voy. Estaba un poco inquieto con todas esas llamadas perdidas. Por un momento pensé que había ocurrido algo malo. Soltó un suspiro de alivio genuino que no sabía qué contenía. Tu duda me hiere. No carezco de principios. Lo habrías sabido mucho antes si ocurriera algo tan mortal como lo imaginabas. A menos que te castigaran, claro está. Lo siento, es que, dada la situación, tanto yo como los demás pensamos que podrías hacer entrar en razón a Yang y a Jaune. Dijo con un tono de complicidad pero con amargura. ¿Sabes por qué, verdad? Sí, y ya había expresado mi postura ese día. Parece que ella encontró su castigo a través de otra persona, eso es todo. Lo estás entendiendo mal. El retador es Jaune, no Yang. Eso le hizo detenerse una vez más. Alex tarareó. Supongo que su desprecio hacia él había llegado a su límite. En cualquier caso, Yang seguirá consiguiendo lo que quería. Se encogió de hombros con indiferencia. Su respuesta fue recibida con cierta vacilación, casi ahogada por el alboroto que rodeaba a Pirra. No estoy muy segura de que esa sea su razón. Jaune lo habría mantenido en secreto, pero su voz quedó ahogada por el estruendo de la multitud. Sí, de acuerdo. Me voy. Colgó la llamada y giró la cabeza hacia su destino. Para que otra molestia más, irritante y exasperante, detuviera sus pasos. Silbido. Se ha publicado la misión secundaria El renacimiento de cierta rubia. Misiones secundarias, nuevo. El renacimiento de cierta rubia. Requisitos. Yang Xiaolong está a punto de rendirse. Sus esperanzas, sus sueños, sus aspiraciones, está en la miseria y a punto de caer en una desesperación paralizante. Anímala, demuéstrale que tiene un futuro por el que vivir. Recompensas estáticas. 5.000 yen y un cupón de gacha, progreso de relación significativamente aumentado con Yang Xiaolong, N/A, progreso de relación significativamente aumentado con Jaune Arc, N/A, y progreso de relación significativamente aumentado con Ruby Rose, N/A. Recompensas basadas en el rendimiento. Aumento considerable del progreso en la relación con Yang Xiaolong y aumento considerable del progreso en la relación con Ruby Rose. Límite de tiempo, 12 horas. Castigo por fracaso. Cálculos renales durante 2 horas. Dificultad, B. Alex solo pudo descartar la pantalla de notificaciones con desdén casual, mientras deslizaba el dedo para cerrarla. Aceleró el paso, adoptando una postura de trote pausado. Por supuesto, no uno que pudiera dañar el campus. Faltaban un par de minutos para la medianoche. En un día laborable. Todo el alumnado tenía clases con normalidad a la mañana siguiente. Y sin embargo, ¿de verdad están arruinando su sueño por esta tontería? Alex solo pudo reaccionar a la escena que tenía delante con una expresión impasible. Allí estaba, de pie, pasando la entrada de uno de los muchos lugares de entrenamiento, concretamente el que se utilizaba en la clase de Glinda Godwich. Todo el lugar estaba iluminado y abarrotado, hasta el punto de que resultaba claustrofóbico, y para algunos, incluso, claustrofóbico.
Si Alex tuviera que adivinar, diría que al menos la mitad del alumnado de primero y segundo año se encontraba dentro de esas salas. Un alumno de segundo año había oído el murmullo desconcertado de Alex. Vamos, estamos ansiosos por algo de emoción. Nuestros alumnos de último año han sido enviados a lidiar con el creciente problema de los Grimm y nosotros estamos aquí sentados sin hacer nada. Otra chica de segundo año, aparentemente del equipo de ese chico, también se acercó a Alex con una expresión de complicidad casi arrogante. Apuesto a que estás deseando tener algo de acción con todas nosotras. De ninguna manera. Replicó Alex secamente, mientras pasaba junto a sus figuras abatidas. Sus voces quedaron ahogadas por la multitud, pero aún se oían levemente. ¿Qué? ¿Luchar contra los Grimm no te pone nervioso? No precisamente. Esa fuerza se desperdicia en ti, amigo. Seguro. Como siempre, al ser descubierto, todas las miradas se desviaron de los dos individuos que se encontraban frente a frente en la arena abierta hacia el poderoso bípedo que portaba una espada deslumbrante. Quienes se interponían en su camino le abrían paso mientras se abría paso entre la multitud. No le resultó demasiado difícil orientarse mientras caminaba hacia el borde de la arena, la última barrera que la separaba de los combatientes, que se encontraban al límite de sus nervios. Nos encontraste muy rápido. Un tono ativo, pero extrañamente aliviado, se dirigió a él. Eres la única persona con cabello blanco en Beacon, sin contar a algunos de nuestros profesores y al director. Admitió rápidamente, girando la cabeza para ver al resto de sus compañeros junto a Ren y Nora con expresiones de terror no muy lejos, demasiado distraídos para notarlo. Weiss, arqueando una ceja con expresión ofendida, abrió los labios para replicar bruscamente, pero se detuvo un instante antes de negar con la cabeza. Menos mal que estás aquí. ¿Tienes alguna idea de cómo arreglar esto? ¿Quizás una orden de ese dios? Interrogación de cierre. Su tono denotaba cierta resignación. Afilado. ¿Estás deseando mi caída, mujer? Replicó con sarcasmo, con un tono notablemente más duro que su habitual expresión impasible. Los ojos de Weiss se abrieron desmesuradamente ante la reacción casi visceral de Alex. Oh, no esperaba adivinarlo correctamente. Lo siento, pero, eso significa que esta es una situación más preocupante de lo previsto, ¿no es así? Resoplando por la nariz, dijo, está bien. Siento haberme desquitado contigo. Se disculpó. Al girar la cabeza, sus ojos ámbar apagados se entrecerraron al mirar a los dos combatientes. Con la mirada fija en ellos, respondió a las suposiciones de Weiss. Las órdenes de Dios tienen diferentes niveles de importancia. Esta es de menor importancia. En cuanto a mi tarea, es evitar que Jan caiga en la desesperación. Weiss tarareó, con los labios apretados. ¿Y tú? Si intentas animar a alguien, sería un intento lamentable. Hizo una pausa y añadió, volviéndose para mirar a Alex con una pizca de compasión en sus ojos azul hielo, sin ánimo de ofender. ¿Me crees? Si Alex recordaba, Weiss era la más escéptica de todas. Claro que, la verdad, no se la puede culpar. Si el preocupante subproducto de tu mente puede encontrar una solución creativa para esta situación, sin duda. Alex siguió el juego por un momento. ¿Te estás burlando de una persona enferma? Mis disculpas. No asistió a terapia. Sí, se olvidó de ir a la cita. Negó con la cabeza mientras la despedía con un gesto, sin perder de vista a las dos contendientes, en concreto a la problemática hermana mayor. Han pasado casi 3 semanas desde el desastre de Mountain Glen. Yang Xiaolong aún no ha recuperado la normalidad. No es que él hubiera llevado un registro de esa información, ni que se hubiera esforzado por estar al tanto de su situación. Todo era culpa de Ruby, el sufrimiento que Ruby estaba por venir y que ella ocultaba con la destreza de una santa que intenta robar. Alex podía contar con los dedos de una mano las veces que su compañero y líder había regresado a la habitación con esa sonrisa falsamente segura. Esa sonrisa vacía que no irradiaba calidez ni luz. Se preguntó si ella habría derramado alguna lágrima, pero si lo había hecho, Ruby Rose lo había disimulado todo. Teniendo todo eso en cuenta, la respuesta de Alex llegó con relativa facilidad. No lo haré. Tu desobediencia me desconcierta, ¿en serio estás siendo tan mezquino ahora mismo? Eso no es todo. Weiss arqueó una ceja con escepticismo. ¿No dijiste que te castigan si desobedeces? ¿Cuál es el castigo? Lo que no se dijo explícitamente fue castigo autoinfligido, pero Weiss tenía cierto tacto, o al menos eso creía.
La respuesta de Alex fue directa y resuelta, mientras, inconscientemente, apretaba con más fuerza la empuñadura de Excalibur. Era una verdad que conocía, es más, de la que estaba seguro. Dado quién es él. Dado lo que él es. Dado lo que sostenía. La gente es más fuerte de lo que creemos. Más fuerte de lo que Dios cree. Nadie puede caer más bajo que un ser humano, y nadie puede ascender más alto que un ser humano. El milagro de la gloria al alcance de su mano era prueba de ello. Los ojos de Weiss se abrieron ligeramente, mientras sus labios se curvaban en una sonrisa de agradecimiento. Ya veo. Me gusta esa respuesta. Sin embargo, la pregunta más importante, los ojos ámbar de Alex se desviaron de la mirada ceñuda de Jan, que llevaba guanteletes, hacia la figura firme y resuelta de Jaune. Con su espada y escudo en mano, la lucha estaba a punto de comenzar. La multitud había trastocado la teoría previa de Alex, y ahora comprendía el desconcierto de Pirra. ¿Cuál es su objetivo, exactamente? Continuará. Capítulo 43. Todo se va al traste. Comienzo de la historia. Alex, gracias a Dios que estás aquí. Rugió Ruby al dúo que se acercaba, Weiss y Alex, para luego continuar con una serie de frases rápidas y esperanzadoras. Lo hemos intentado todo. Todo. Por favor, ayúdenos a convencer a Jaune y Jan de que paren. Lo que sea que esté intentando hacer al pelear con ella, es una tontería. No lo entiendo, y no me lo explica, solo dice que tiene que hacer esto y. Una palma le rozó la cara mientras interrumpía su diatriba para encontrarse con la mirada de Alex. Debes estar desesperado para dejarme intentar convencerlos de que paren. Si querías detener esto, podrías haber llamado a un profesor. La sonrisa estresada de Ruby se tornó más frustrada. Quería, pero, la voz de Ren sonó fría y angustiada. Estamos divididos entre respetar la petición de Jaune y escuchar nuestra propia razón. Juntó las manos mientras miraba a Alex. No lo conocemos desde hace mucho, pero nos pidió que confiáramos en él para que se encargara de esto. Pelearse entre sí sin un juez ni dispositivos de medición de aura no es confiable en absoluto. Señaló frenéticamente la arena mientras Jaune daba un paso al frente. Ni siquiera mencionó que esta era la forma en que iba a intentar ayudar a Jan. Nora se había calmado considerablemente, dejando ver su propia angustia. Evidentemente, nadie estaba contento con esto. Alex se volvió hacia Pirra, que permanecía allí sujetando a Ruby con una fuerza sospechosamente fuerte, como si no quisiera dejar escapar a la pequeña segadora para que hiciera alguna imprudencia. Siento haberla llamado justo después de su, buscó el término adecuado con cierta incertidumbre, visita en Vale. Él asintió en señal de agradecimiento. Gracias. Ruby jadeó. Su rostro, que ya estaba rojo por la tormenta de emociones, se puso aún más rojo por la vergüenza. Oh, lo siento, Alex. ¿Salió bien? Lo siento mucho. Esto debe ser demasiado, ¿verdad? Deberías volver, no tiene sentido mencionarlo ahora. Si de verdad me molestara tanto, no habría venido. Él restó importancia a su disculpa. Al mirar por encima del hombro, observó a la multitud de eufórica que esperaba ansiosamente el comienzo de la pelea con expresiones de impaciencia. Supongo que no van a servir de nada, murmuró. Weiss hizo un gesto con la mano hacia la multitud con claro desdén. Estoy perdiendo la esperanza en el futuro de Remnant solo por estar tan cerca de estos bárbaros ansiosos de entretenimiento barato. Alex asintió y se giró para dirigirse a sus amigos. Bueno, yo tampoco voy a ser de mucha ayuda. No sé qué esperan que les diga, pero seguro que no es nada que no hayan intentado ya. Si lo intento, probablemente empeoraré las cosas. Confirmó lo que debería haber sido obvio. No vio ninguna decepción en él, pero Ruby insistió sin cesar. Sé que es insensible preguntar esto, pero, si estás bien ahora mismo, hizo una reverencia de 90 grados, con sus ojos plateados fijos en las botas de Alex. Jan podría escucharte. ¿Podrías intentarlo? ¿Por favor? No. Sinceramente, no tengo nada que decirle. La decisión de seguir lamentándose es suya y solo suya. La decisión de levantarse e intentar mejorar es suya y solo suya. La decisión de dejar que todo su esfuerzo y dedicación, de dejar que su vida y su carrera se vayan al traste, es suya y solo suya. Esa última frase dolió, especialmente para Ruby y Jeremy. El tono de Alex era inquietantemente tranquilo, indiferente. Y, paradójicamente, resuelto. Y la decisión de no hacer nada para ayudarla es mía y solo mía. Ella es una persona independiente con capacidad de decisión propia. Respetaré su decisión, sea cual sea, incluso si implica tocar fondo.
Suspiró y afirmó sin rodeos. No intentaré alcanzar a alguien que no se ha extendido lo suficiente, aunque eso requiera dar un solo paso adelante. No lo haré, al menos, eso es lo que creo. Mentiroso, Ruby frunció el ceño profundamente, dándose cuenta de que las palabras de Alex no eran del todo ciertas. Sus palabras fueron ignoradas, ya que tanto su fugaz declaración como su propia confesión comenzaron a ser ahogadas por el rugido de la multitud, cuyo volumen aumentaba. Al parecer, la pelea había comenzado. Alex murmuró una última frase, mientras sus ojos se desviaban del grupo reunido hacia la decidida rubia que empuñaba una espada antigua. En ese sentido, ustedes son mejores que yo. ¿Qué pasaría si te extendieran la mano, pero no pudieras discernirlo debido a tu falta de discernimiento? Que alguien pida ayuda no debería ser un juego de adivinanzas. Si alguien tiene la energía suficiente para jugar a estos juegos, tiene la suficiente para salvarse a sí mismo. O ahogarse. Qué perspectiva tan perfectamente errónea, maestro. Pero, es un paso en la dirección correcta. No es bueno que esté aquí para ayudarle a discernir quién realmente necesita ayuda. De todas formas, no es que me hagas caso. Te advierto que los cálculos renales duelen mucho. Cállate de una vez, sin contemplaciones. Mientras Jaune permanecía de pie frente al sereno pero silenciosamente furioso Yang Xiaolong, su líder de equipo, no pudo evitar recordar las palabras de su padre, de cuando era solo un niño. Un ARG nunca falta a su palabra. Los hechos valen más que las palabras, ¿entiendes lo que eso significa, muchacho? En ese momento, no comprendió realmente el verdadero significado de esas palabras, hasta que le dio un puñetazo en la cabeza y luego lo abrazó. Aún así, Jaune no estaba muy convencido del peso de esas palabras, de esas acciones. Inconscientemente, apretó con más fuerza tanto el escudo como la hoja de Croce Amors, al sentir el peso del metal con una familiaridad asombrosa. Los rugidos ansiosos de la multitud no hicieron más que aumentar en intensidad cuando él dio un paso adelante hacia el gigante rubio, grande, aterrador y furioso que se encontraba frente a él. Sus ojos color lila, su ceño fruncido, nunca la había visto realmente así. Las miradas, las expresiones, las sentía clavadas en su figura. Eran omnipresentes, expectantes. Se abalanzaban sobre él y le helaban la sangre. Sin darse cuenta, su cuerpo comenzó a estremecerse, a temblar. Todo parecía más grande que él. El mundo se sentía tan grande y él, tan pequeño. ¿Quieres saber qué hace a alguien un verdadero cazador? ¿Qué separa a los lobos de las ovejas? La voz de su hermana mayor resonaba en su mente mientras Diamond le explicaba alegremente. Su voz chillona de entonces había calmado sus nervios actuales, aunque solo un poco. ¡No! Quiero saber qué se necesita para ser un héroe. Ella rió con buen humor. Bueno, te sorprenderá saber que esta cualidad en particular es justo lo que necesitan tanto los cazadores como los héroes. Tienes toda mi atención, poderosa hermana mayor. Coraje. La audacia de hacer lo que hay que hacer sin importar las consecuencias. La osadía de lograr lo que nadie más se atrevería a conseguir. Y finalmente, perseverancia. La perseverancia de no detenerse jamás hasta obtener lo que se busca. Esa fuerza de voluntad que hace que cualquiera se rinda ante tu voluntad superior. Eso es lo que separa a los lobos de las ovejas. Lo que separa al hombre común del cazador y del héroe. Un ligero golpe en la rodilla detuvo su tembloroso temblor, permitiéndole estabilizarse mientras esbozaba una sonrisa segura, resuelta y a la vez divertida. No creo que esto sea lo que querías decir, hermanita. Comprendió de verdad su situación y lo que había hecho para llegar hasta allí. Si se trataba o no exactamente del escenario que se había imaginado cuando su hermana le aconsejó hace tanto tiempo. Jaune finalmente encontró esos ojos lila tormentosos con una mirada de pura determinación. Su mirada se desvió hacia el largo cabello rubio de Yan, que parecía haber perdido algo de su volumen y peso. Te voy a dar una paliza, sin piedad. La amenaza de Yan salió con la misma naturalidad con la que respiró, pero carecía de cualquier atisbo de humor o de esa alegría combativa que solía mostrar en las peleas. Sabía que esto era consecuencia de sus acciones deliberadas. La había provocado, y eso era lo que quería. Una vez más, el miedo lo paralizó, pero esta vez no por mucho tiempo. Dio un paso al frente ante su amenaza, enfrentándose a su desafío con una mirada segura. Yo no estaría tan seguro, líder. La última declaración de Jaune fue la señal para que Yan comenzara el partido. Su expresión mostraba una incomodidad visible ante sus palabras, y su irritación no hacía más que aumentar.
Un partido que carecía de cualquier tipo de juez o árbitro. Mientras su figura se abalanzaba sobre él, con los guanteletes retraídos para un potente puñetazo, Jaune no pudo evitar recordar las palabras de su maestro. El análisis sereno de Ozpin resonó en su mente. Eres demasiado obstinado, señor Ark. Al luchar, especialmente contra un adversario en desventaja, asegúrate de adoptar una postura defensiva y buscar oportunidades. No te precipites. Podrías caer en una trampa. Alzó la mano izquierda, su escudo resonó con un estruendo metálico, mientras el puño derecho de Yang lo golpeaba con la fuerza de un martillo impulsado por polvo. Reprimiendo una mueca de dolor, Jaune se mantuvo firme lo mejor que pudo, mientras su figura entera era empujada unos metros. La multitud rugió con fervor cuando Jaune impulsó sus pies hacia adelante, saltando con un derechazo con Croce Amors para un contraataque. Los disparos resonaron desde la embercélica de Yang, con las manos dirigidas hacia atrás, y el retroceso la ayudó a impulsarse hacia adelante como una bala veloz para enfrentarse de frente al contraataque de Jaune. Su guantelete impactó contra la hoja con un chirrido de acero contra acero, mientras su fuerza superior y su ímpetu desorientaban el ataque de Jaune, dejándolo completamente expuesto. Sus ojos se abrieron de par en par por un instante mientras sacaba su escudo, intentando golpearlo para defenderse. No fue lo suficientemente rápido. El puño de Yang se coló entre la lenta defensa y golpeó a Jaune de lleno en la barbilla. ¡Oh mierda! ¡Oh, vamos! Eso era obvio. La multitud rugió con emociones encontradas, y algunos con una mueca y un estupor evidentes. No habían envidiado en absoluto la situación actual de Jaune. El golpe le provocó escalofríos de dolor por todo el cuerpo y dañó sus enormes reservas de aura. Su figura y su firme postura quedaron completamente destrozadas en un solo impacto, mientras su cuerpo salía disparado a varios metros de altura. Sin perder de vista los fundamentos de su entrenamiento, incluso en medio de la situación inesperada, su agarre sobre la espada y el escudo los mantuvo a su lado. Bajó la mirada para ver a Yang recargar rápidamente un cargador de Dust en sus guanteletes antes de lanzarse hacia él con un simple salto. Jaune, apretando los dientes, no esperaba que aquello se convirtiera en una pelea aérea. Su postura firme, de la que se había sentido orgulloso durante todo su entrenamiento, se desmoronó en un instante. Una gota de sudor resbaló por su rostro mientras forzaba una sonrisa. «¿Eres así de fuerte, eh?», admitió con naturalidad. Sus palabras solo parecieron enfurecer aún más a Yang, mientras sus guanteletes apuntaban al chico. Los cartuchos de escopeta impactaron fácilmente en el escudo de Jaune, quien bloqueó los proyectiles de Dust. Al alcanzar su alcance, Jaune blandió su espada con un tajo descendente, apuntando al cuello de Yang, una zona vital que, con un golpe certero, podría incluso destruir por completo su aura. Los guanteletes de Yang desataron otra explosión, y ella volvió a enfrentarse a la espada de Jaune con la suya. Esta vez, sin embargo, Jaune lo permitió, dejando que el puño y la hoja se deslizaran sin apenas resistencia. Ajustando su muñeca, Jaune volvió a blandir la hoja con rapidez para intentar cortarle el cuello desde un ángulo diferente. Los siguientes movimientos de Yang fueron un borrón. Sus guanteletes los usó con maestría como herramienta para cambiar su dirección e impulso. La primera explosión de un guantelete le permitió esquivar el golpe por poco, al ser impulsada hacia atrás por la fuerza del impacto. Luego, con ambas manos apuntando hacia atrás, se lanzó hacia adelante, hacia Jaune, que caía, antes de que tocara tierra. Los músculos de Yang se tensaron, sus caderas y abdominales se prepararon, y con una fuerza perturbadora, su pierna izquierda impactó en el rostro atónito de Jaune con una potente patada circular en el aire. Su expresión de asombro y su intento de girar el cuerpo para esquivar el golpe fueron demasiado tarde, pues un dolor agudo le recorrió el lado derecho de la cara. Con un estruendo ensordecedor, cayó al suelo sobre su escudo, levantando una nube de polvo y escombros. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar o prepararse para el impacto. Se quedó sin aliento, y la multitud también. Estaban tan desconcertados que no pronunciaron ni una palabra. La gran mayoría estaba segura de que no habrían podido lidiar con ese giro inesperado. Pero la lucha aún no había terminado. Con sus instintos alerta, Jaune escuchó el agudo silbido del viento a su alrededor mientras se aferraba al escudo sobre el que yacía y rodaba hacia un lado, esquivando por poco un potente puñetazo. Para su gran consternación, sin embargo, el puño era como un misil teledirigido, ya que una ráfaga de golpes impactaba contra el suelo en lugar de contra su frágil figura mientras rodaba.
Finalmente, se detuvo, y solo pudo jadear y hacer una mueca de dolor mientras levantaba con dificultad su escudo para bloquear la inminente embestida de puñetazos, mientras Yan se paró encima de él. Sintió el dolor de sus zapatos presionando con fuerza contra sus propios muslos, sin dejarle escapatoria. La adrenalina se disparó. Una fuerza histérica lo invadió mientras su escudo detenía la ráfaga de golpes dirigida hacia él. Arriba, derecha, izquierda, abajo. Su cabeza, su entrepierna, su abdomen. Apenas podía seguir el ritmo de sus golpes, y cuando intentó blandir su espada, la combatiente superior le pateó la mano y la hoja. Al notar que protegía sus puntos vitales, Yan optó por atacar la resistencia de Jaune. Sus golpes eran una fuerza de la naturaleza. Si bien su escudo bloqueaba los ataques dirigidos a sus órganos vitales, los que iban a su muñeca, a su bíceps y a su antebrazo solo le causaban un dolor agudo y un rápido agotamiento de su aura. A este ritmo, voy a perder. No iba a dejar que terminara tan fácilmente. La voz de su hermana resonó en su mente una vez más. ¡Ánimo! Mocoso. Levanta la cabeza y lucha, aunque sea una batalla perdida. Un rugido gutural salió de sus labios, mientras sus abdominales y músculos de la espalda se tensaban hasta un grado perturbador y doloroso. ¡Uraa! Su rugido fue seguido por la audaz apuesta de lanzar su escudo hacia Yan con ambas manos y con toda su fuerza. Saltando para atrapar el escudo, sus pies ya no pisoteaban las piernas de Jaune, manteniéndolo inmovilizado. Yan atrapó el escudo con los dientes apretados. «Quédate abajo». «De ninguna manera», respondió aprovechando la oportunidad que había generado para ponerse de pie. Su escudo voló por los aires mientras Yan lo lanzaba rápidamente a una velocidad cegadora de vuelta hacia Jaune, al tiempo que se agachaba para agarrar rápidamente a Croce Amors. Su cabeza se lanzó hacia el escudo mientras se agachaba para esquivar su veloz trayectoria, y su mano se balanceó para interceptar los rápidos puños y patadas de Yan. Incluso ahora, estaba completamente a la defensiva, con los pies clavados en el suelo duro. Lo estaban haciendo retroceder. Con su mano libre intentó parar los golpes de Yan, apartarle las muñecas o desorientarla, pero fue en vano. Ella es más fuerte. Ella es más rápida. Ella es más hábil. Ella tiene más experiencia. No tenía ninguna ventaja. ¿Qué hago? Su mente se aceleraba, buscando una respuesta, mientras que, aunque su aura se agotaba por los golpes que no habían alcanzado sus órganos vitales, su rostro se estremecía con cada impacto. No, él tenía dos ventajas sobre ella. La postura defensiva de Jaune continuó hasta que finalmente uno de sus puños le golpeó en el plexo solar, y la mano izquierda de Yan se clavó en él mientras su cuerpo se doblaba por reflejo. El dolor fue extraordinario, ya que su respiración se entrecortó momentáneamente. Sin embargo, en lugar de jadear por aire, como se esperaría de un golpe en esa zona. En lugar de que su aura se hiciera añicos, rugió en protesta mientras apretaba con más fuerza a Croce Amors. ¡Uraa! Los ojos de Yan se abrieron de par en par por la sorpresa, pero no iba a permitir que le golpearan con un golpe lateral en el pecho. Retiró la mano izquierda que se había clavado en el plexo solar de Jaune e intentó retroceder. Solo para que sus ojos se abrieran de par en par al sentir un agarre firme en su largo cabello. «Tú, maldito». Sus palabras se cortaron cuando sintió que la jalaban hacia Jaune, su puño ya se balanceaba para bloquear su espada y otro para golpear su rostro, y aún así, de hecho, Jaune tenía dos ventajas sobre Yan. La primera era su alcance significativamente mayor, dada la diferencia de tamaño entre ambos. Y el segundo, la mandíbula de Jaune recibió un puñetazo directo del puño izquierdo de Yan, que se intensificó aún más al ser alcanzado por un cartucho de escopeta cargado de Dust, y en un movimiento rápido, su riñón fue impactado por el puño derecho de ella. Su cabeza se tambaleó hacia un lado, un dolor, una agonía inimaginable, lo recorría, y para sorpresa de Yan y de todos los demás, aún no había ningún indicio de que su aura se estuviera rompiendo. Jaune echó la cabeza hacia atrás y golpeó a Yan con un cabezazo devastador, su primer golpe, sin aflojar en ningún momento su agarre en el cabello de ella. Su última ventaja era, capacidad de aura. Inclinó la cabeza hacia atrás por un instante, más aturdida que dolida, mientras su rabia crecía. «Suéltame ya. Si no puedo igualarla, tendré que rebajarla a mi nivel». Esta es la esencia del plan de Jaune. Fue como una brutal pelea infantil, ya que él la sujetaba con fuerza por su preciado cabello e intentaba golpearla con el puño y darle cabezazos con todas sus fuerzas en medio del dolor insoportable. Pero era comparable a una pelea entre un civil y un luchador profesional de MMA.
Los puños de Jaune solían impactar contra el aire, en lugar de contra la piel, mientras que los puñetazos de Yan daban en el blanco con una eficacia brutal. Su ira impregnaba el aire, pero parecía negarse a utilizar su habilidad especial incluso con el daño menor que Jaune había logrado causarle. Fue un espectáculo lamentable para todos los que presenciaron cómo los dos luchadores intercambiaban golpes, a pesar de la desigualdad del combate, con una auténtica mueca de dolor. Y finalmente, una rodilla en la entrepierna, seguida de un codazo certero en la barbilla, seguido de una explosión provocada por un guantelete en el pecho, enviaron a Jaune volando, permitiendo finalmente que el cabello de Yan se agitara salvajemente con el viento aullador. Su aura amarilla se encendió y se hizo añicos como cristal. Su cuerpo se balanceaba en el aire, como un muñeco de trapo, mientras rodaba hasta detenerse de forma dolorosa y aparatosa. Yacía en el suelo con los escombros de la arena clavándose en su piel desprotegida, arañándolo mientras la sangre brotaba de su boca. Yan echó los puños hacia atrás mientras observaba desde una distancia prudencial, su gruñido se transformó en un ceño fruncido enigmático al anunciar la conclusión a la que todos habían llegado tras el estallido de los cristales. La victoria le resultó vacía. No había ni rastro de su habitual emoción, de su entusiasmo. Esa sonrisa pícara permanente. Se acabó. Sus palabras sonaron amargas. El cuerpo de Jaune se incorporó con dificultad, con las rodillas débiles. Sin embargo, su voz decía lo contrario. No, no lo es. Para asombro tanto de la multitud como de la propia Yan, avanzó pesadamente como si estuviera caminando por el barro hacia su espada y su escudo. Observaban cada uno de sus movimientos, y la frustración de Yan era evidente. Ríndete ya. Tu aura está destrozada. Chasqueó la lengua audiblemente. Escupió sangre mientras se giraba para mirarla con una sonrisa decidida, como si no acabara de pasar una vergüenza tremenda en aquella pelea. Luego dirigió su mirada hacia la multitud. Los ansiosos, los emocionados, los genuinamente confundidos. Toda una cacofonía de emociones. Su voz resonó con fuerza mientras gritaba para que todos lo oyeran. Croce Amor señaló con vehemencia a Yan. ¿Hay alguien aquí que pueda llamarla débil? La pregunta dejó a todos estupefactos, especialmente a Yan. Repitió, para que todos lo oyeran con claridad. ¿Y bien? ¿Hay alguien? Su pregunta fue recibida con un silencio inquietante. Luego se volvió hacia Yan una vez más, y sus ojos decididos mostraban una furia genuina e inalterada, e incluso, desprecio. ¿De verdad vas a dejar que todo ese esfuerzo se vaya por el desagüe? Líder. A Yan y a la multitud les bastó un instante para asimilar la importancia de sus palabras, pero solo unos pocos comprendieron realmente su significado. La reacción de Yan fue inmediata. ¿Qué saberías tú? Su cabello se incendió y sus ojos se tornaron rojos al activarse inconscientemente su semblanza. Su rostro reflejaba una compleja mezcla de ira y desesperación. Y para sorpresa de todos, tras su grito, Jaune corrió hacia ella con la espada y el escudo preparados. La pelea no había terminado. Lo que sé es que lo estás dejando que todo se desperdicie. El miedo se reflejó en los rostros de todos mientras Jaune, sin aura, prácticamente corría para continuar la lucha, sus pasos resonando con extraordinario ruido en medio del silencio. El grito de Ruby rompió el silencio de la multitud atónita. Jaune, detente. Se puso en movimiento mientras se deslizaba del agarre de Pirra con su habilidad, se dirigió instantáneamente al borde de la arena y estaba a punto de entrar, que nadie interfiera. Yo digo cuando se acabó. ¿Entienden? Su tono era un gruñido inusual, una voz que nadie que conociera a Jaune personalmente podría haber imaginado que el chico tímido y bondadoso fuera capaz de emitir. Su carrera fue un desastre tambaleante, pero su determinación enmascaró su debilidad, mientras todos, incluido Yan, observaban con una mezcla de asombro y desconcierto. Entre la multitud, la voz de Coco era un susurro apenas audible dirigido a sus compañeras. Vámonos. Ya hemos terminado aquí. Sus compañeras la miraron con extrañeza, mientras ella prácticamente daba media vuelta y caminaba con paso firme entre la multitud. Espera, ¿qué? Preguntó Velvet. Coco resopló, con una sonrisa de admiración en los labios. Nos están utilizando. Esa mocosa de Ark tiene un valor increíble para idear esta astuta estratagema. Me gusta, admitió con naturalidad, con un tono que denotaba diversión. Mientras sus compañeros comprendían sus palabras, resonaron los sonidos de metal chocando contra metal. Yan respondió al golpe casi frenético de Jaune con una expresión de desconcierto. Un golpe certero, aunque cargado de ira, impactó en su rostro.
Sonó doloroso, y sin aura que lo protegiera, también lo hizo el crujido del hueso roto. Sin embargo, persistió. Quédense abajo, maldita sea. La incómoda exigencia de Yang provocó una punzada de malestar en todos los presentes. La expresión de Jaune se tornó ensangrentada y comenzó a hincharse. Sin embargo, persistió. Él se balanceaba y se balanceaba, podría vivir con que me descuides. Otro puñetazo en el estómago, haciéndolo retroceder y escupir sangre y saliva. Podría vivir con que descuides a nuestros compañeros de equipo. Una patada en la pierna le obligó a agacharse. Podría vivir con que ignoraras las preocupaciones de tu hermana. Sin embargo, persistió. Sus armas cayeron al suelo con un estruendo inquietante mientras se incorporaba de un salto y agarraba las muñecas de Yang. Los puños, cada vez más vacilantes, perdían fuerza ante su expresión fea e hinchada. Se mostró más indecisa al ver que sus puños y guanteletes estaban teñidos de rojo con la sangre de Jaune. Pero no podría vivir con que todo tu esfuerzo se fuera por el desagüe. Inclinó la cabeza hacia atrás y la golpeó con la cabeza una vez más. Su aura tembló por la fuerza del impacto, pero ni siquiera estuvo cerca de romperse. Jaune perdió fuerza en su agarre, su cuerpo se negaba a seguir el ritmo de su determinación mientras permanecía de pie, temblando, a pocos metros de Yang. Su respiración se aceleró mientras su rostro se teñía con la sangre del cabezazo. Comenzó a hiperventilar. Confusión, tristeza, ira, incredulidad. Equivocado, 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 estás equivocado. Yo soy, se abalanzó sobre él, interrumpiéndose cuando él cayó fácilmente al suelo. Se sentó sobre su pecho, y sus puños enguantados se balanceaban salvajemente contra su rostro, notablemente más débiles que antes. Aún así, sin aura, fue una experiencia dolorosa. La sangre salpicó por todas partes, y 1 o 2 dientes salieron disparados de la cara de Jaune. Cada golpe era más débil, pero más doloroso que el anterior. La multitud se quedó sin aliento. Querían ayudar, pero nadie podía mover un músculo. La mano de Jaune extendida hacia la multitud, incluso ahora en forma de palma. No había terminado. No, Yang no había terminado. Ella no, finalmente, dejó de golpear con los puños mientras estaba sentada sobre su pecho, con la mirada fija en su rostro ensangrentado e irreconocible. Su sangre salpicaba gotas de sus puños y su rostro. La resignación se reflejó en sus facciones, pues solo pudo alzar las manos y contemplar el resultado de sus acciones. Una punzada de ansiedad, de miedo, cruzó su rostro. No, 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 repitió, su pánico creciendo con cada sílaba. Solo se detuvo ante una suave, casi delicada, palmadita en su mano. La voz de Jaune salió suave, débil. Debilidad, es como el pelo. Jugó con las palabras mientras soltaba una declaración desconcertante, mientras Yang sentía su mano extenderse hacia su cabello largo, aunque más corto, que él mismo se había cortado. Jugó con los largos mechones rubios, algo que Yang normalmente habría impedido. El pelo vuelve a crecer si se cuida. Tosió un momento, mientras Yang solo podía mirarlo con una mirada lila atónita. Espero estar diciéndolo bien. Pero yo lo sé mejor que nadie. Jaune reunió todas las fuerzas que le quedaban, y su voz débil fue reemplazada por su habitual bravuconería. Su rostro, irreconocible y ensangrentado, lograba esbozar una sonrisa genuina y radiante. ¿Sabes? De verdad quiero conocerte, líder. Lo decía con toda la sinceridad de su ser. Los puños de Yang se suavizaron mientras bajaba la mano para sostener el rostro desfigurado de Jaune. No pronunció palabra alguna. Ella solo lloró. Se aferraba impotente a su rostro mientras las lágrimas de ella corrían por el suyo y la sangre de sus puños goteaba sobre el suelo sucio. Y Alex solo pudo mirar fijamente, incluso con más contexto que el observador promedio, con una profunda confusión similar. No lo entiendo. Continuará. Capítulo 44. El tercer portador de la espada sagrada, 15. Comienzo de la historia, el desastre parecía haber terminado. E incluso cuando los instintos profundamente arraigados de Alex de seguir al rebaño se activaron mientras seguía apáticamente a sus compañeros de equipo y la camilla que sostenía al herido Jaune, la confusión aún persistía mientras permanecía en la enfermería de Beacon. Sus ojos color ámbar observaban con disimulo a través del cristal a los miembros de Horny y Ruby que se encontraban allí, a excepción de Pirra, Weiss y, por supuesto, él mismo. Parecían estar atrapadas en un abrazo lleno de lágrimas, pues el llanto de Yang se había convertido en hipo, y Ruby había tomado el relevo junto a Nora. Los ojos de Ren brillaban. Incluso parecían llorosos.
Sin embargo, la más introvertida del grupo también participaba con entusiasmo en ese peculiar abrazo grupal. La pelirroja que estaba a su lado respondió a su desconcierto con una sonrisa irónica. Dicen que una pelea es la conversación más íntima. Alex arqueó una ceja y replicó. La conversación más íntima es una conversación. Weiss, que había estado apoyada en la pared cercana, asintió con la cabeza, mientras sus ojos se encontraban con los de Alex. Estoy de acuerdo, yo tampoco lo entendí del todo, pero creo que ayudó. Sus labios se curvaron en una sonrisa incómoda e insegura mientras se giraba para mirar a Ginny y Ruby. Alex giró la cabeza para mirarse una vez más en el espejo, notando el estado delirante de Jaune, ya que no estaba en condiciones de participar en una conversación, así que solo observó con afecto el resultado de sus acciones. ¿En serio? Ni siquiera pudo participar en el abrazo grupal después de todo lo que pasó. Alex murmuró con la cabeza ladeada, dejando entrever una leve expresión de lástima en sus labios. Pirra soltó una carcajada, haciendo un gesto con la mano para restarle importancia. No creo que eso fuera lo que pretendía, no soy tan tonto, sé que no estaba buscando un abrazo grupal, dijo Alex con expresión inexpresiva. Ella, con un gesto de la mano, lo elogió sinceramente. Lo sé, pero tanto si esto resuelve las cosas en su equipo como si no, no puedes evitar respetar su determinación, ¿verdad? Su equipo, actuando como si no fueran una sola manzana podrida y amarga. Alex negó con la cabeza. Tú lo sabrías, ¿verdad? Replicó Weiss con una risita burlona. Lo estoy intentando. Alex se encogió de hombros, con una expresión que era la personificación de la inocencia. Weiss negó con la cabeza, retomando el tema y expresando su opinión. Su tono denotaba una mezcla de desdén y contradicción. Bueno, en cualquier caso, creo que el esfuerzo de Jaune fue suficiente, sin embargo, mi opinión está empezando a inclinarse a favor de mi padre, para mi gran disgusto. Pirra preguntó. ¿Respecto a qué? Weiss resopló, con los brazos cruzados. Esos cazadores son un grupo bárbaro. Por muy noble que sea su profesión, ¿qué tiene de difícil resolver las cosas con palabras? Señaló la habitación llena de gente que sollozaba y a Ark, que estaba herido. Alex asintió no una, sino 2 veces. En eso estamos de acuerdo. Por algo que rara vez sucedía, habían encontrado un punto en común. Acariciándose la barbilla, Alex murmuró su última pregunta, desconcertado. Por muy atrevido que haya sido, ¿por qué intentar hacerla entrar en razón ahora? Weiss respondió con un tono pragmático. Le falta un examen para ser expulsada. De acuerdo. La falta de asistencia de llama clases no era nada nuevo últimamente para Alex, tras la tragedia de Mountain Glen. Una vena se le formó en la frente mientras se pellizcaba las cejas. Mañana es el examen de estudios Grimm. Su mirada rezumaba veneno y amarga decepción. Parpadeando, Alex tarareó con indiferencia. Ah, ¿eso era mañana? Pirra soltó una risita y miró a Weiss con una sonrisa tranquilizadora. Ya sabes cómo es, luego se giró hacia Alex con expresión más seria. Además, hoy estabas ocupada con cosas más importantes, así que no deberíamos culparte por haberte olvidado del examen. ¿Qué tal te fue en la visita? Una fina línea se formó en los labios de Alex. De todas formas, me habría olvidado del examen. Con sinceridad, aunque su expresión impasible denotaba una renuente determinación, añadió. En cuanto a las visitas, una de ellas me echó, así que no hay remedio. La última, una madre soltera, intentó suicidarse. Repasó con precisión los sucesos del día. El ambiente se tornó serio rápidamente cuando los ojos de Weiss y Pirra se abrieron como platos. ¿La detuviste, verdad? Preguntó Weiss con una mueca visible. Sí, por ahora. ¿Por ahora? Repitió Pirra. Si de verdad quisiera morir, ya lo habría hecho, y no hay forma de evitarlo. Sus siguientes palabras fueron pronunciadas con un ceño fruncido y decidido. Pero le dije que asumiría la responsabilidad. Si quería, podía llamarme y yo mismo la mataría. Eso sería un asesinato, Alex. Eso podría llevarte a la cárcel. Me da igual. Se encogió de hombros con indiferencia. Eso hizo que tanto Weiss como Pirra se detuvieran por un segundo. Un momento después, al comprenderla, tras escuchar sus palabras con firmeza, intercambiaron miradas tensas. Su mente divagó hacia la posibilidad de que Alex estuviera abusando del gran poder que ostentaba. Después de todo, ¿quién podría detenerlo de verdad? ¿Quién podría realmente aprisionarlo, excepto el producto de su propia mente? Esas especulaciones murieron de forma rápida y silenciosa en sus mentes cuando Alex mencionó con indiferencia, asintiendo con la cabeza. No me importaría ir a la cárcel.
Weiss y Pirra intercambiaron miradas una vez más. Esta última rió con buen humor mientras la primera se llevó la mano a la frente, cuyo impacto resonó levemente. Dirigiéndose a Alex, Weiss expresó su desconcierto. Eres increíble. ¿Cómo no te diste cuenta de lo que estaba haciendo Jaune? Compartes su absurda estupidez. Haciendo sin sentido lo que se puede evitar. Claro. Alex le hizo un gesto de aprobación con el pulgar, sus apagados ojos color ámbar prácticamente gritaban que no entendía lo que Weiss había querido decir, pero que simplemente estaba de acuerdo con ella para que lo dejara en paz. Pirra expresó su opinión. No estoy muy segura de que sean similares, pero creo que algo sin sentido o sin importancia es subjetivo, ¿no? Se giró para mirar a Alex con un gesto de comprensión y respeto. Puede que no lo entendamos, en absoluto. Pero para ti significa algo, ¿verdad? Sí. Alex asintió, confirmando sus palabras. El fuerte gemido de protesta de Weiss salió de sus labios con la misma naturalidad de siempre. Mira. Se acercó casi bruscamente, señalando su pecho con los dedos. Si recibes esa llamada para acabar con esa mujer, avísanos cuanto antes, ¿de acuerdo? Alex parpadeó, sin comprender el objetivo, pero lo aceptó. De acuerdo. Asintió. Chasqueando la lengua con fastidio, Weiss se acercó un paso más. No lo vas a entender. Levantó la cabeza, a escasos centímetros del rostro de Alex, y sus miradas se cruzaron en un conflicto unilateral. No vamos a permitir que promulgues tu sentencia ni nada tan grotesco por tu cuenta. La promulgaremos juntas, como mínimo. ¿Qué? Era nuestro desastre el que tú limpiaste. Si debiste haber estado allí antes o no, si debimos haberte escuchado entonces o no, ahora no importa. Lo que pasó, pasó, y algunas personas deben aceptarlo cuanto antes. Su tono era cruel, pero sus ojos, en contraste, eran cálidos mientras dirigía momentáneamente su mirada hacia el grupo reunido de Horny y Ruby. Exhaló un suspiro tranquilizador, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios, dedicándole una sonrisa a Alex. Si llega el caso, aunque sigo pensando que es una locura y una idiotez, si llega el caso, blandiremos el hacha juntas. Estoy segura de que Ruby y Pirra estarán de acuerdo conmigo. La blandiremos juntas, las 4. ¿De acuerdo? Desde el límite de la visión de Alex, dado que Weiss era lo único que podía ver ya que estaba muy cerca de él, el asentimiento y la sonrisa reflejados de Pirra indicaron su conformidad. Gracias. Creo que estás exagerando. Es algo egoísta, no debería involucrar a ninguno de ustedes, hoy fue un día lleno de cosas desconcertantes para Alex. Weiss gruñó, clavando un dedo acusador en el pecho de Alex mientras lo interrumpía. No, estás exagerando. ¿En serio? ¿Matarla tú mismo? Si la madre llorona de un perro terrorista asqueroso quiere morir, que lo haga en un callejón patético, sucio, frío y oscuro donde no moleste a nadie. Weiss, el reproche de Pirra cayó en saco roto. Así que no te pongas en ridículo con tus estúpidas acusaciones dirigidas hacia mí, si vas a hacer algo significativamente tonto, lo haremos juntos. ¿Entendido? ¿O prefieres que me asegure de que no encuentres las bolsas de tu mezcla de café favorita? Está bien, relájate. Alex se aferró a su filosofía de rendición rápida, levantando las manos en un gesto de resignación, aunque en realidad no estaba del todo convencido, pero no había reprimido la pequeña sonrisa de conflicto en su rostro. Claro que lo agradeció, pero la verdad es que se le dio demasiada importancia. No es que fuera algo que no pudiera hacer solo, pero el error fue suyo. Sin embargo, hay cosas que hay que hacer solo. Mejor dicho, hay cosas que solo tú puedes hacer, y nadie más. ¿No crees? La ignorancia es felicidad, o al menos eso creía Alex cuando se trataba de ignorar a esas alimañas en ese momento. Alexander, por muy desagradable que te resulte ignorar tu propio bien, esta podría ser tu última oportunidad de no sufrir un dolor intenso durante 2 horas. Sin mencionar que también podrías ayudar a una amiga en apuros que había tocado fondo. Sin duda, la ignorancia era una dicha absoluta. Eres un tonto irredimible. Como le dije antes a Weiss, y sé que estabas escuchando, siempre estás escuchando. Subestimas a la gente. Se tienen a sí mismos, y tienen a otros, no solo a mí. Esa no es una respuesta que sirva para todos los casos, Alexander. ¿Confías en que podrías decir lo mismo en el futuro? Le respondió a la escoria con sinceridad, mientras su mano se aferraba inconscientemente a la empuñadura de Excalibur. Ni idea. Ahora, lárgate. Se acercaba un examen importante.
Bueno, no exactamente importante. Para todos en Raup, excepto Alex, había uno. Resulta bastante preocupante la situación de no ser expulsado inmediatamente después de la tragedia de Mountain Glen. Cualquier fallo o mala conducta conlleva la expulsión indiscutible. En cuanto a la posible expulsión de Jan por mal comportamiento y por herir a Jaune, el mensaje de texto que siguió a la pregunta de Alex sobre su posibilidad fue respondido con la sorprendente revelación de Ofpin. El señor Argia me había informado de sus intenciones. La señorita Xiaolong no sufrirá ninguna consecuencia, a menos que suspenda o falte a su examen de mañana. Le ruego que usted también haya estudiado, señor Andrite. Dado que el duelo de Jaune con Jan tuvo lugar la noche anterior a una de esas pruebas que podría resultar en su expulsión a todos, el equipo Raup estaba, sencillamente, en el meollo del asunto. Son las 4 de la madrugada y todavía está oscuro afuera. La habitación del equipo Raup olía a café exótico caro, como de costumbre. Bueno, no exactamente como de costumbre. Prácticamente apestaba a café. Dada la situación, Alex tuvo la amabilidad de compartir muestras de su tesoro celosamente guardado. Pirra. La penúltima clasificación de Grimm. Título, rango de edad, un ejemplo y métodos para contrarrestarla. Vamos. Ruby estaba recostada en el borde de su litera inferior, con un cuaderno en la mano, mientras se ponía el pijama y una diadema llamativa con la inscripción "El conocimiento es poder". En general, a pesar de las ojeras, Ruby parecía estar de mucho mejor humor mientras señalaba con el bolígrafo a Pirra, quien también yacía en su cama con un cuaderno. Antes de que Pirra pudiera responder, mientras asimilaba la pregunta, Alex yacía en su litera superior, con la espalda pegada a la pared y Excalibur a su lado. En su mano derecha sostenía su fiel control remoto mientras cambiaba de programa en el televisor, que sonaba más silencioso de lo habitual. Sin apartar la mirada del televisor como si fuera un zombi con el cerebro lavado, advirtió con indiferencia. Prepárense, en los próximos 5 minutos podría empezar a gritar de agonía, creo. Si es tan malo como dicen los rumores, intentaré irme y hacerlo afuera. Debería terminar en 2 horas. Su advertencia cayó en saco roto, ya que su equipo parecía estar en una especie de zona de estudio, a lo que Pirra respondió con bastante facilidad. Grimm ancestrales. Se estima que tienen entre 500 y 1000 años de antigüedad y se sabe que requieren un gran grupo, o incluso un ejército completo de cazadores, para ser derrotados. Goliath Major. Entre los métodos para contrarrestarlos se incluye apuntar a los puntos débiles bajo el hueso, un procedimiento habitual contra los Grimm fuertemente acorazados. Dado el tamaño del Goliath Major, se recomienda atraerlo a terrenos escarpados o estrechos para limitar su movimiento o hacerlo tropezar. Una vez caído, es mucho más fácil acabar con él. Ruby señaló con su bolígrafo en señal de aprobación. Dim dim dim. Correcto. Acto seguido, saltó de su cama para asomarse por encima de su litera y mirar a Alex con expectación. Alex. Última clasificación de Grimm. Título, rango de edad y un ejemplo de cómo lidiar con él. Vamos. Sin apartar la mirada de un documental sobre el cultivo del maíz que estaba viendo en televisión, el cual se emitía para mostrar la importancia de los agricultores en la supervivencia de Remnant, o al menos así se justificaba a sí mismo, jugueteó con la pregunta de Ruby por un momento. Llegando a la respuesta apenas un instante después. Fue una respuesta rápida, quirúrgica, informal y bastante sencilla. Grimm superantiguo, solo se ha descubierto uno. Con más de 1000 años de antigüedad. Goramu. Aniquílalo con Excalibur. Un pulgar hacia abajo seguido de abucheos de Ruby resonaron en la sala. ¡Bú! Error. La respuesta es estudiar su trayectoria y evitarlo a toda costa. Ambas funcionan. Alex se encogió de hombros mientras seguía viendo el atractivo e interesante documental sobre el cultivo de maíz. La pregunta sobre cómo pensaba aniquilar a semejante Grimm con Excalibur pasó desapercibida para ellos, que preferían estudiar, por supuesto. Y un par de minutos después llegó el terrible momento. 5, 4, 3, 2, 1. Silbido. Misión secundaria. El renacimiento de cierta rubia. Fallida. Tratamiento, imponiendo castigo. Alex se preparó para un dolor insoportable, esperando que no fuera tan malo como había oído. Creía que podría soportarlo, al menos lo suficiente como para no gritar de agonía. Sin embargo, nunca llegó. Avalon, la utopía eterna, ha anulado la manipulación del cuerpo del anfitrión por parte de una autoridad extranjera de la quinta dimensión. Bueno, ¿qué te parece?
Alex no pudo, ni intentó, reprimir la leve curvatura de sus labios en una sonrisa agradecida y alegre. Esto fue un gran descubrimiento. Las palabras de Merlín tenían fundamento. Continuará. Capítulo 45. El tercer portador de la espada sagrada, 16. Comienzo de la historia, el sol de la mañana se asomaba suavemente por la ventana, y sus brillantes rayos iluminaban el aula. El ambiente era de tensión y confusión, cargado de conversaciones ansiosas y preocupaciones. Un reflejo del estado habitual de un aula antes de un examen. Pero Alex, la personificación de la tranquilidad. Sentado en su silla, con Excalibur sujeta a su cadera, Alex era la envidia de todos los monjes budistas. Su estado de paz interior lo situaba a escasos instantes de alcanzar la verdadera iluminación. Su día comenzó sin levantarse temprano. Sus ojos color ámbar se abrieron perezosamente para ver a Peter Port entrar con su habitual paso seguro, quizás incluso altivo, cargando una ominosa pila de papeles. El aula quedó sumida en un silencio sepulcral y misterioso. Entonces, giró la cabeza hacia un lado y notó la presencia de Yang Xiaolong. Su mirada se detuvo un instante. El tiempo suficiente para que ella se girara y lo mirara a los ojos antes de apartar la mirada torpemente un momento después. Alex permaneció imperturbable, mientras sus ojos se posaban en su vivaz compañera tras aquel breve intercambio de miradas. Su estado de ánimo, su amplia sonrisa, había mejorado notablemente con respecto a las últimas semanas. De hecho, era la vez que más brillante la había visto en mucho tiempo, incluso con esas ojeras. Admitió que casi se había quedado ciego. Era especialmente extraño considerando que estaban a punto de presentar un examen que podría expulsarlos, excepto a él. Alex asintió con satisfacción. Bien. Le hizo un gesto de aprobación a Ruby, quien ladeó la cabeza con inocente confusión. Tú también te ves alegre, Alex. Notó la satisfacción que se escondía tras su expresión impasible. La estratagema de Jaune para autolesionarse, fuera cual fuese, pareció haber funcionado en cierta medida. Genial. Le compraré un café en la máquina expendedora, pensó Alex, mientras su respeto por Jaune aumentaba en tiempo real. Hoy es un buen día, admitió. En efecto, así fue. El trabajo de Jaune había ayudado a calmar los ánimos entre los amigos, especialmente en lo que respecta a Ruby, y había demostrado la veracidad de la observación de Alex sobre el sistema. Y vaya si contribuyó a que tuviera un buen día. Ese sistema. ¿Por qué? Porque reinaba un silencio radiofónico especialmente absoluto tras la vergonzosa anulación de Avalon esta misma madrugada. En su mente no había risitas arrogantes ni voces irritantes. Podría vivir perfectamente bien con esto. Pero me hace preguntarme, pensó Alex para sí mismo, ¿por qué hay silencio? Mientras reflexionaba, la voz del profesor Port resonó con fuerza. Todos. Tomen un papel y regresen a sus asientos. Alex se levantó distraídamente y siguió a la multitud hacia la pila de papeles, sin cesar en sus pensamientos. No puede estar tramando nada, si algunos castigos pueden ser anulados, ¿por qué no simplemente cambia el castigo? Respiró hondo mientras su mente trabajaba a toda velocidad, admitió que mucho más de lo habitual, mientras cogía un trozo de papel y volvía a su escritorio. Está jugando conmigo. No sería raro que este sádico pedazo de mierda lo hiciera. Se sentó con un sonoro chasquido, dedicando un instante a analizar las preguntas del examen, al menos para comprender a qué se enfrentaba, antes de retomar su proceso de pensamiento, mucho más importante. Tomó su bolígrafo y jugueteó con él, con cuidado de no partirlo por la mitad accidentalmente mientras sus pensamientos divagaban, reflexionó y caviló, su mente volvió a las palabras anteriores de Merlín. Bastante limitado. Había obtenido la pareja, de forma bastante circunstancial. Merlín añadió con un tono más ligero. De hecho, revisa sus tareas anteriores que aún no has completado, quizás notes algo importante. Alex atribuía eso al hecho de que los castigos del sistema se ajustan al usuario, pero parece que no tiene en cuenta a Avalon en la ecuación, le faltaba algo. Eso no era todo lo que Merlín quería decir con sus palabras. Bastante limitado, repitió Alex, con la voz apenas audible en el silencio de la tensa aula. El único ruido eran los gruñidos de disgusto, las marcas de la pluma contra el papel y las exhalaciones deprimidas. No modificó el castigo para tener en cuenta a Avalon simplemente porque, no puede. No esperaba respuesta, pero de todos modos no preguntaba. ¿Existe alguna norma estricta que desconozco? Tendré que comprobar esa teoría con detenimiento. Tienes que ser tan difícil, Alexander. Me gustabas más cuando te callabas, admitió con naturalidad. Dime, ¿amas este mundo?
¿Amas a su gente? La mano de Alex bajó instintivamente para agarrar la empuñadura de Excalibur, y aquellos que se giraron para observar al azar la fuente de los ruidos de arrastre en lugar de concentrarse en el examen, abrieron los ojos como platos al verlo agarrar la empuñadura. No me disgusta. Pero sobra decir que ahora vivo aquí, soy una persona aquí. Y tengo una deuda que saldar. Admitió sin rodeos, bajando la cabeza para contemplar la luz brillante, casi aprobatoria, hipnotizante de Excalibur. El hecho de que dudes y me des respuestas vagas e imprecisas me dice todo lo que necesito saber. Mira, estoy de tu lado. Sin mí, no podrás prever las amenazas a tus seres queridos. Sin mí, no mejorarás. La coacción no es más que un medio para un fin. Una necesidad. Sin mí, jamás podrías responder a mi pregunta con honestidad. Pareces un poco desesperado, parásito. Me pregunto por qué será. En cualquier caso, escoria, llegas un poco tarde para presentar tu caso. No dejarme descansar en paz fue tu primera transgresión, luego enviarme al purgatorio fue la segunda, y esa búsqueda sádica que causó todo ese desastre en la montaña fue la tercera. Dime, dices que me ayudarás a prever las amenazas, entonces hazlo fácil. ¿Cuál es esa gran amenaza que debo neutralizar? No puedo revelar eso en este momento. Entonces, ¿de qué sirves? ¿Sabes siquiera qué es eso? Cada una de sus palabras estaba cargada de emoción cruda, veneno y furia que impregnaban cada una de ellas. Ahora entiendo que es inútil intentar convencerte. No debería ser así, Alexander. Compartimos objetivos. Tarde o temprano comprenderás la inevitabilidad de mis palabras. Eres una carga, eso es lo que eres. No te necesito. Su agarre en la empuñadura de Excalibur se hizo aún más fuerte, y el aire a su alrededor se sentía mucho más denso. Todos los que estaban a su alrededor, incluso aquellos absortos en su examen, se volvieron para mirarlo fijamente, con nerviosismo. «Señor Andrite, ¿sucede algo?», preguntó por desde lejos, notando la diferencia en el ambiente incluso desde la distancia. Exhaló por la nariz, levantó la cabeza y adoptó su habitual expresión neutral e impasible, respondiendo a la pregunta de Pork con un movimiento de cabeza. «No es nada, profesor». Pork asintió y continuó deambulando, buscando tramposos. Un susurro llegó a sus oídos cuando se giró y se encontró con la expresión ligeramente inquieta de Ruby, con una gota de sudor resbalando por su rostro. ¿Tan malo es el examen para ti? No. Estaba discutiendo con el dios que me da órdenes en mi cabeza. Deberías ir a esa cita de terapia, te saltaste la última. Nunca fui en primer lugar. Sigo en lo cierto, Alex. Wei se empeña en cambiar la fecha cada vez. Nosotros no podemos salir del campus, pero tú sí. Le reprochó. Estaba a punto de replicar, pero la conversación se vio interrumpida por la mirada penetrante del profesor Pork, cuya agudeza rivalizaba con la de Excalibur. Bueno, Alex consideró que debía centrarse en cosas más importantes que no torturaran cruelmente su psique, como este examen. Las preguntas no son demasiado difíciles, observó con indiferencia, mientras soltaba Excalibur para volver a coger la pluma y sumergirse en el examen. Le fue muy bien. Bien. Tras el examen, Alex se encontró solo en el aula. Bueno, no estaba exactamente solo. El profesor Pork estaba de pie frente a él con una expresión impasible, sosteniendo su examen frente a su rostro. ¿Qué es esto, jovencito?, preguntó pacientemente, aunque un leve descontento se reflejó en los labios de Pork. ¿Mi examen? Obviamente, me refería a las respuestas a las preguntas, jovencito. El profesor Pork negó con la cabeza con impotencia. Creí que lo había hecho bien. Los labios de Alex se curvaron en un gesto de desconcierto. Asintiendo con la cabeza, Pork explicó, mientras tamborileaba con el dedo sobre el papel. Lo hiciste bien al identificar el clasificaciones, hábitats y rangos de edad de los Grimm presentados en el examen. Sin embargo, tu calificación flaquea cuando se trata de, jugó con el término, sin estar seguro de cómo describir lo que Alex había escrito, los métodos para contrarrestar a los Grimm. Luego bajó la cabeza para leer las respuestas de Alex. Exasperación absoluta. Espantajo. Ataque con Excalibur. Luego enumeró el siguiente. Apatía. Hazle un agujero en la cabeza. Y después el siguiente. Goliat. Parte una pierna con Excalibur.
Cuando caiga, decapítalo de un solo golpe. ¿Te imaginas la fuerza y el impulso que necesitas para lograr eso, para cortar todo ese músculo y hueso tan densos? Sacudiendo la cabeza antes de que Alex pudiera responder, continuó, con creciente exasperación. Grifo. Si no aterriza, salta muy alto y arráncale las alas con Excalibur. Acaba con él en el aire o cuando impacte contra el suelo. Luego, la última. Leviatán. Hazlo pedazos con Excalibur, ¿cómo es posible? Simplemente es así, respondió Alex con bastante naturalidad. Procedió a encogerse de hombros. ¿Realmente no veo el problema? Incluso me esforcé por utilizar diferentes métodos cada vez, casi siempre. La expresión de Portal llevarse la mano a la frente resonó en el auditorio vacío y silencioso mientras tomaba el papel y se lo mostraba a Alex, para su gran confusión. Su dedo traza una línea específica, una instrucción claramente indicada justo antes de que aparezcan las preguntas en el papel. Lea esto. Asintiendo con la cabeza, Alex lo leyó en voz alta. Las preguntas deben responderse desde la perspectiva del cazador promedio. Se dio cuenta de su error. Oh, lo siento. Su expresión era la personificación de la imperturbabilidad. Por suspiró. Tus talentos rivalizan con los míos en mi juventud, señor Andrite. Sin embargo, debes mirar hacia el futuro. El hecho de que seas capaz de hazañas que superan las de un cazador promedio no significa que no debas esforzarte o dejar de estudiar los métodos y estrategias básicos para derrotar a las distintas variedades de Grimm. En el futuro, puede que llegue un momento en que tengas que enseñar a quienes no son tan talentosos como tú, y si te falta conocimiento, ¿cómo podrías enseñarles a hacer lo que ellos no pueden? Nunca me he planteado una carrera en la enseñanza. Tonterías. La enseñanza es universal. Un profesor, un maestro, un amigo, un esposo, un padre, un transeúnte cualquiera, tarde o temprano tendrás que enseñarle algo a alguien, jovencito. Confío en que llegarás a la edad de jubilación, sin duda, así que dime, ¿piensas tener hijos? Alex se encogió de hombros, pensándolo un instante. Nunca lo había pensado. En fin, ¿tiene sentido toda esta charla? En efecto. Repitan el examen. Reescribiré las preguntas. Ningún alumno prometedor mío se quedará sin educación. La bomba había estallado. Fascinante, déjame enviar un mensaje a mi equipo para que no me esperen. ¿Te importa si compro un café en la máquina expendedora antes? Preguntó con la cabeza en alto mientras retiraba fácilmente su scroll para escribir unas pocas palabras. Vamos, muchacho. 5 minutos en el reloj. Finalmente, tras haber terminado de repetir el examen, mientras Alex deambulaba por los vastos y largos pasillos de Beacon, no pudo evitar preguntarse cómo había logrado revisar y calificar su primera versión del examen tan rápidamente entre un centenar de exámenes. ¿Tenía curiosidad por saber qué respondería? ¿O simplemente era mala suerte? Se dio cuenta de que Port estaba calificando los exámenes de quienes habían terminado antes de tiempo. Él mismo había sido uno de ellos. Fue una desgracia ciega. Suspiró, sacudiendo la cabeza con impotencia. A pesar de todo, el día de Alex transcurría bastante bien mientras se dirigía a su siguiente clase según lo previsto. Los 10 dispositivos de medición de aura se acoplaron a la figura de Alex con una recepción positiva, y sus 10 barras indicaban que su aura brillaba en la pantalla. Se encontraba una vez más en aquella arena. Le tocaba luchar de nuevo. Esta vez contra uno de los compañeros de equipo de Cardin, Skylark. El muchacho permanecía acurrucado, aferrado con fuerza a su alabarda, cuya longitud temblaba debido a los nervios de quien la empuñaba. Las habituales miradas de lástima se reflejaron en los rostros de todos al contemplar la pobre figura de Sky. Se escucharon fuertes victores. Ninguno a favor de Alex. Intenta aguantar 10 segundos, Sky. Buena suerte, hombre. Solo 10 segundos. Llega a 5, tío. Lo conseguí. Fue porque él simplemente estaba ahí parado sin hacer nada. Tú duraste un segundo. Oye. Un segundo es prácticamente una eternidad. Los propios amigos y el equipo de Alex estaban en su contra. No seas tan duro con él, Alex. Exclamó Ruby con un tono de advertencia ligeramente severo. Que al menos se luzca un poco, para que saque algo provechoso de este entrenamiento, susurró Ace. No era de las que animaban a los demás, la mayoría de las veces. Ayúdalo a mejorar, Alex. Alex solo pudo volverse para mirar a su equipo con una ceja arqueada, ofendido. Yo no soy su profesor, admitió.
Su atención, y la de todos los demás, había sido captada por el tono severo y familiar de Glinda. Señor Andrite, le recuerdo que debe contenerse. ¿No sería mejor darme una nota perfecta y acabar con esto? No. Cifras. Ella también se dirigió a Ski. ¿Están listos ambos combatientes? Ski, con el rostro pálido y sudoroso, y con el equilibrio completamente inestable, logró emitir un grito vacilante y resignado. Ese sí. Sí. Alex asintió mientras sacaba Excalibur de su cadera izquierda. Pensó para sí mismo distraídamente. En realidad no he estado haciendo la tarea que me asignaron, pero supongo que más vale tarde que nunca. Comiencen. Anunció Glinda dando comienzo a la pelea. Y. Lo sujeté con ambas manos, manteniendo una postura firme y estable. Los ojos de Ski se abrieron de puro miedo mientras señalaba a Alex con su dedo tembloroso. ¿Qué? ¿Por qué lo sostienes con ambas manos? El anuncio de Ski resultó ser una revelación confusa y aterradora para todos los presentes, incluso para el propio equipo de Alex. Nunca antes había adoptado una postura así, ni siquiera en los entrenamientos, susurró Pirra, completamente fascinada. En las 2 únicas veces que vino a entrenar con nosotros, lo único que hizo fue defenderse y descubrir que mi habilidad era inútil contra él. Weiss puso los ojos en blanco, impasible ante la peculiar escena, al igual que su compañero fanático de las batallas. Alex solía adoptar una postura relajada, desprevenida, casi perezosa, con Excalibur, empuñada con una sola mano, pero ahora... De ninguna manera. Me rindo. Señorita Godwitch, me rindo. No voy a hacer nada de esto. Glinda replicó de inmediato. Señor Lark, al señor Andrite se le ha ordenado que se mantenga al margen Y. ¿A esto le llamas contenerte? Baja esa otra mano. Ahora mismo. Tranquilo, hombre. Solo lo estoy sujetando con las 2 manos. Alex se encogió de hombros. Ni de coña. ¿A quién me parezco? ¿A un terrorista de colmillos blancos? No te acerques. Señor Lark, gritó Glinda bruscamente, una vez más, su voz congelando el aire a su alrededor. Esto afectará a su gra... No me importa. Hoy no voy a perder una extremidad ni a convertirme en una salpicadura en la pared. Me rindo. Tomó su alabarda y, sin dudarlo un instante, salió disparado del andén. La indignación y el miedo prácticamente emanaban de su figura. Alex se relajó, bajó las manos y se rascó la cabeza. Es la primera vez que oigo algo así, supongo que las noticias corren rápido. Observó que los detalles escabrosos de hacía unas semanas parecían haberse convertido en conocimiento público. No. Alex negó con la cabeza con indiferencia. Por favorcito. El sonido resonante de manos entrelazadas resonó en la habitación de la residencia de estudiantes de Raup. No. Pero de verdad quiero entrenar para ponerme más fuerte. Si me pongo más fuerte, las cosas serán más fáciles para todos, incluyéndote a ti. Está subiendo la temperatura. Parecías ansioso por usar esa postura, ¿sabes? Me alegra que quieras mejorar, y soy tu mejor opción en Beacon para que te vuelvas más hábil, así que, ¿qué dices? Suplicó Pirra, con una expresión casi implorante. Está bien, me has pillado. Alex se resignó ante la persistente pelirroja, mientras agarraba a Excalibur y se ponía su pijama de conejito. Pero estoy haciendo esto en pijama, no me apetece volver a ponerme el uniforme. Oh, esto sí que quiero verlo. Weiss saltó de la cama con una expresión de intriga. ¿No criticas las peleas como un entretenimiento barato? Ruby ladeó la cabeza mientras murmuraba con la boca llena de galletas recién horneadas. Tiene sus momentos, admitió Weiss con aire de suficiencia. Puedes unirte a la diversión si quieres, ya que estoy empezando con esto. ¿Todavía me duele la pierna? Murmuró Weiss, soltando una mentira incómoda. Puedes decir que no. Te prometo que no dañará el prestigioso apellido Schnee. Alex resopló audiblemente. Ruby se tragó las galletas de un bocado, jadeando audiblemente con buen humor. ¿Cómo te atreves a hablar de tales transgresiones al venerable nombre? Mientras una leve sonrisa adornaba los labios de Alex y Pirra soltaba una risita audible, la expresión de Weiss se iluminó con una sonrisa, ciertamente aterradora, con los ojos cerrados. Líder. Su voz resonó como una campana inquietante, tú también te unirás a la sesión de entrenamiento. De ninguna manera. Acabo de comer. ¡Puaj! El estruendo resonante del acero chocando contra el acero, mientras Pirra y Alex intercambiaban golpes.
Alex se esfuerza visiblemente por contener sus golpes y seguir el ritmo de ella, con ambas manos agarrando su espada. Hicieron una pausa en su conversación, mientras Pyrrha admitía con el rostro sudoroso. No sé cómo decirlo. Pero tu nivel de habilidad ha aumentado exponencialmente, ¿fue por ese lugar en tu mente? Negó con la cabeza, descartando la teoría. No, está relacionado, pero no es exactamente eso. Es como si tuvieras experiencia con este estilo de lucha, ¿por qué no lo has usado hasta ahora? Para Pyrrha, el enigmático rompecabezas que representa a Alexandrite parecía haber comenzado a desvelarse poco a poco, pero aún así, se acumulan más misterios. No tuve oportunidad de utilizarlo, en cuanto a dónde lo aprendí, no puedo decirlo. Yo también tengo esa curiosidad, Alexander. No deberías ser capaz de hacer eso. Yo también me pregunto dónde. Tus ojos estaban cerrados en el purgatorio, así que podría estar allí. Mintió, aunque no le gustaba hacerlo. Fue tal como lo imaginabas. Por favor, ve a terapia, lo siguiente que aprenderás en ese lugar es algo parecido a cortar gente mientras duermes, eso es peligroso, advirtió Weiss con auténtica exasperación, sentada con las manos sobre las rodillas, observándola a dos luchadores. Eso no va a pasar. Y, con suerte, no tendré que volver a ese lugar, recalcó Alex. Tú decides. Tras finalizar su entrenamiento y regresar a su habitación después de refrescarse en la ducha, el equipo Raub dio por concluido otro día normal en la Academia Beacon. Fue casi curativo, en cierto modo. El dolor aún persistía, pero se estaba desvaneciendo. La lección estaba grabada a fuego, pero el dolor se había atenuado. Para algunos, el dolor duró mucho más que para otros, llegando incluso a afectar a quienes les rodeaban. Pero ahora, parecía que todo había vuelto a la normalidad, al menos para el equipo Raub. Alex estaba viendo su pronóstico del tiempo favorito con esa reportera Fauno Conejo extrañamente cautivadora, mientras tomaba una taza de café, lo cual sería poco recomendable a esas horas de la noche. Ruby roncaba plácidamente en su cama, babeando sobre la almohada. Weiss estaba roncando. En su defensa, su postura al dormir era similar a la de un faraón momificado, manteniendo una especie de elegancia real incluso en sus sueños. Pyrrha estaba comiendo algunos bocadillos proteicos, mientras dormía, de alguna manera. Hoy, al parecer, era un buen día. Alex frunció el ceño cuando su repentina inocencia se vio interrumpida, mientras el televisor, que sonaba a todo volumen, seguía encendido. Este programa se interrumpe por noticias de última hora de gran importancia. La cámara enfocó un lugar desconocido dentro de Vale, que según la primera impresión de Alex parecía ser una prisión. Parecía de alta seguridad y muy bien mantenido. Como en tiempo pasado. En ese momento, era un amasijo de escombros que parecía a punto de derrumbarse con solo 2 patadas, mientras un agujero gigantesco devoraba una de las paredes de la gigantesca prisión, las llamas lamían cada rincón de la brecha, mientras el informe continuaba. La reportera, una mujer, continuó con la voz quebrada. Más de 23 criminales de alto perfil se han fugado de la prisión de máxima seguridad de Vale. Entre ellos se encontraban los implicados en el desastre de Mountain Glen y Roman Torchwick. Continuó diciendo, los testigos presenciales afirman que una gran explosión de llamas, probablemente provocada por una alta concentración de polvo, ha causado la brecha, y todo apunta a que será un desastre. Viridian ha ordenado una búsqueda a gran escala en toda la ciudad y más allá para dar con los criminales y el autor del delito. Incluso ha llamado a filas a los cazadores enviados para ayudar en la invasión de Grimm en todo el reino, fuera de Vale. Los labios de Alex se curvaron en un gesto de disgusto mientras continuaban las noticias. Para aliviar la presión y conservar los territorios recuperados, para que los evacuados puedan regresar a sus hogares, las crecientes exigencias del ayuntamiento y de Viridian están presionando a Ozpin para que envíe a los estudiantes de segundo año de Beacon a colaborar en el esfuerzo. La cámara enfocó a un civil, un caballero bien vestido y con bigote, que estaba de pie frente a la reportera. Señor, ¿qué tiene que decir sobre la situación? Le preguntó ella. Ozpin. Que entren los de segundo año. La ciudad necesita a sus fuerzas del orden para que hagan cumplir la ley. Llevan años sin matar Grimm, que hagan lo que mejor saben hacer en lugar de estar luchando inútilmente contra ellos en granjas sin sentido. De hecho, envía a ese héroe, Alexandrite, a que se encargue de ello. Apuesto a que puede limpiar tu desastre mejor que tú. El ceño fruncido de Alex se acentuó aún más al girar la cabeza para mirar a Glory, que estaba sentada a su lado.
Extendiendo la mano y agarrando la empuñadura con la derecha, la izquierda recorrió su metal brillante, con una mirada inquisitiva. Fuera lo que fuese lo que aquel resplandor le había transmitido, Alex tenía su respuesta. Respiró hondo por la nariz. Un instante después, exhaló por la boca. Lo anunció, más para sí mismo que para nadie más. Es hora de pagar el alquiler. Ah, es así. Continuará. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Deja tu comentario, que estaré leyendo todo. A lo mejor te saludo en el próximo video. Cuídense, raza, nos vemos.